Hermanos, hoy vamos a ver algo muy interesante que sucede entre Jesús y sus discípulos. Se encuentra en San Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Y dice: Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que Jesús y sus discípulos van caminando por un camino aparentemente peligroso, porque dice que los seguían con miedo y Jesús iba adelante. Otra de las cosas que tenemos aquí es que aquí, a este grupo, Jesús les anuncia lo que va a suceder en su vida más adelante. Dice: me van a condenar, me van a entregar a los gentiles, o sea, a la guarnición romana, para yo ser cruelmente torturado, hasta escupido en la cara, y me matarán, pero al tercer día yo resucitaré. Aquí esto es un anuncio de lo que estamos preparándonos espiritualmente para conmemorar el Viernes Santo a partir del Jueves Santo y obviamente el Domingo de Resurrección. Pero ante esta situación tenemos algo bastante raro y común entre los discípulos, pero no difícil, pensando que los discípulos son humanos. Juan y Jacobo, Mateo nos dice en el capítulo 20 que en compañía de su mamá van y le piden a Jesús que les asigne los lugares de honor en el reino, que según ellos se establecería aquí en la tierra. Y esto de que según ellos, los discípulos, lo tenemos confirmado en Hechos capítulo 1, los versículos 6 en adelante. Cuando ellos le preguntan a Jesús: ¿vas a restablecer el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad, o las razones que el Padre domina. Entonces aquí estos discípulos, Jacobo y Juan, y insisto, como dice Mateo en su capítulo 20, su madre, le piden a Jesús que les asigne los lugares de honor en ese reino terrenal. Pero Jesús les dice: no es así el asunto. A ver, ¿están dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir? Ah, sí, claro que sí. Ah, ok. ¿Están dispuestos a llegar hasta la muerte como yo voy a llegar? Claro, Señor, como que sí. Ah, bueno. Y le dice Jesús: sí, efectivamente, así va a suceder. Van a sufrir crueldades y van a sufrir hasta la muerte, no una muerte tranquila y pacífica. Recordemos que Jacobo es uno de los
primeros mártires de los discípulos que sufre una muerte cruel. Y San Juan también, aunque algunos tienen dudas si fue exilado y regresó, la tradición dice que fue hervido en una olla de aceite hirviendo. Entonces, ellos sufren lo mismo que Jesús les está diciendo que van a padecer. Pero esta petición de Jacobo, Juan y su mamita causa molestia entre los 10 restantes discípulos. Ya me los imagino, gruñéndose mutuamente. Y sí, míralo, se creen así los grandiosos. Y el más chiquitito, Juan, como siempre anda con el maestro, piensa que él va a estar ahí. Y le dice Jesús, vengan para acá. Vamos a aclarar una cosa. El que yo venga aquí a hacer mi labor de ministerio es para servir, no es para ser grandioso. Allá entre los pueblos, entre las naciones, el que llega a un lugar elevado pues se siente grandote y empieza a mandar y hacer lo que se le da la gana. Pero en el reino de los cielos la cosa no es así. Los lugares por el servicio prestado aquí en la tierra los asigna el Padre, no yo. Y así es que si vas a tener un lugar muy importante o un lugar menos importante, pero importante a su vez, eso no lo decido yo. El Padre lo tiene preparado. El Padre no hace nada, ay, que ya se me llegó el tiempo y lo tengo que hacer. No, Él lo tiene predeterminado. ¿Sí? Entonces, cada cosa que sucede en la vida de la iglesia y en nuestra vida es algo que el Padre ya lo tiene establecido. Inclusive San Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo. Y también San Pablo lo vivió cuando Ananías se niega a irlo a bautizar y le dice la voz desde el cielo, no, ve porque yo le tengo preparadas grandes cosas a este muchacho que ahorita me sigue. Pero antes tiene que padecer por mi causa para aprender a apreciar el valor del servicio. Y aquí en lo que Jesús le dice a los discípulos, miren, en el reino de los cielos, el que quiere ser así, el más importante, tiene que ser desde abajo. Ahora sí que como dicen en los trabajos, tienes que empezar desde abajo, ¿sí? Y si te van a dar ascensos o alguna cosa así por el estilo, no eres tú el que lo va a hacer, es tu jefe. Y en este caso nuestro jefe es el Padre. Entonces, no. Aquí en la vida cristiana, si tú quieres ser grande, empieza por servir a los demás. Pero no lo hagas por obligación. Hazlo por amor. Recuerda el primero y el segundo mandamiento que Dios le explicó al estudioso de la ley en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 44. Los principales mandamientos son amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu energía, con todo tu poder, y amar a tu prójimo como si fueras tú, como a ti mismo. Esos son los mandamientos principales de la ley de Dios. Cuando nosotros analizamos los 10 mandamientos, nos encontramos que se resumen en eso: amor a Dios y amor al prójimo. No le puedes robar a tu prójimo, no le puedes quitar a tu prójimo, no puedes andar deseando a la mujer de tu prójimo, ni siquiera a su burrito, porque es de tu prójimo. Tú confórmate con lo que tienes. Y entonces, si tú vives la vida cristiana aquí en la tierra, siguiendo estos pasos, siguiendo estas directrices dictadas directamente por Dios, tú, cuando llegas al reino de los cielos, cuando dejes, y como yo, de vivir en este cuerpo, serás llevado, como dice la parábola del rico y Lázaro, al seno de Abraham, a disfrutar con el Señor en la morada que Él nos fue a preparar. Recuerden que Él dijo en San Juan, si me voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces cuando nosotros terminamos aquí de servir, pasamos con el Señor. Ese debe de ser nuestro lema, nuestro camino a seguir, aunque se vea muy difícil. Él ya nos explicó
que el camino ancho lleva a la perdición, pero el camino angosto, el más difícil de caminar, es el que lleva a la vida eterna. ¿Qué es lo que aprendemos? Que aprendemos aquí que si queremos ser buenos hijos de Dios, si queremos pertenecer a la familia de Dios, si queremos ser herederos del reino de los cielos, debemos de amar a Dios y obedecer lo que Él nos manda. Y que el premio que Él está reservado lo tiene el Padre y Él es el que nos va a dar. Pero no debemos andar buscando ni prestigio ni caerle bien a la gente, sino lo que debemos de buscar, como dice San Pablo, es hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Que eso quede aquí en nuestra mente. Y ahora, mis hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias, donde quiera que estén. Amén.